Muy buenas noches, queridos hermanos que están ahí, que me ven y que me escuchan. Clamamos la presencia del Espíritu Santo en esta hora. El Señor me ha regalado una palabra muy especial, y es que Dios salva a los que confían en Él y a los que no mienten. Es una mujer llamada Susana, que es condenada a muerte, pero es que es una mujer que ama a Dios con todo el corazón. Vivía en Babilonia un hombre que se llamaba Joaquín. Este es el esposo de Susana, Joaquín. Ella era muy bonita y respetuosa de Dios, dice su palabra. Sus padres eran rectos y la habían educado de acuerdo con las leyes del Señor, las leyes de Moisés. Su esposo era muy rico, dice el Señor. Y había en su casa muchos jardines, en su casa, se reunían en la casa de Joaquín, en la casa de Susana. Aquel día habían sido nombrados jueces, dos ancianos del pueblo, pero eran aquellos quien el Señor había dicho que la maldad estaba en ellos. Antes en el pueblo de Dios existían los jueces, eran como las personas de mayor edad, los ancianos, los que tenían como el poder de decidir sobre algo. Al mediodía, cuando la gente se iba, Susana se iba a pasear al jardín. Y ella, eso era como una costumbre, al jardín de su esposo. Al salir a pasear, esos ancianos se llenaron de pasión por ella. Cuando ella iba al jardín, estos ancianos, dice la palabra de Dios en el libro de Daniel capítulo 13, que ellos se llenaron de pasión por esta joven. En pocas palabras, estos ancianos se convirtieron en seres perversos. Estaban espiando a Susana todo el tiempo cuando ella iba al jardín a bañarse. Pero no se manifestaron el uno al otro su tormento. Era un tormento que ellos tenían, porque les daba vergüenza descubrir sus deseos de tener relaciones con ella. Y todos los días buscaban impacientes la ocasión para verla. Estas son las personas perversas. Cada uno se fue por su lado, pero ambos regresaron y encontraron de nuevo en el mismo sitio. Se encontraron. Se preguntaron uno a otro por qué lo había hecho, y ambos se confesaron los malos deseos que tenían. Se convincharon a decirse al uno al otro los malos deseos que tenían hacia Susana. Entonces se pusieron de acuerdo para buscar un momento que pudieran encontrarla. En cierta ocasión, mientras esperaban el día oportuno, Susana se fue al jardín como de costumbre, acompañada solamente de dos muchachas, y tuvo deseos de bañarse en el jardín porque hacía mucho calor. Susana se iba a bañar. Fueron los dos ancianos que estaban escondidos espiándola, y nadie más había allí. Susana le dijo a las muchachas: tráigame aceites y perfume y cierren las puertas del jardín porque voy a bañarme. Ellas hicieron lo que les mandó, cerraron las puertas del jardín, salieron por una puerta lateral para traer lo que le habían encargado, como los ancianos estaban escondidos. Apenas se fueron, las muchachas salieron corriendo. Los dos viejos hacia allí y le dijeron: mira, las puertas del jardín están cerradas. Es aquí donde viene el peligro, queridos hermanos. Nadie nos ve. Mucha gente está haciendo algo malo y cree que Dios no lo está viendo. De pronto la gente no te está viendo, pero Dios sí está viendo lo que estás haciendo. Dios sí está viendo que estás haciendo algo malo, que estás haciendo algo impuro. Dios sí te está viendo. Estamos llenos de pasión por ti, acéptate y entrégate a nosotros. Le estaban faltando de respeto a esta hija de Dios. De lo contrario, te acusaremos de que un joven estaba contigo y por eso lo mandaste salir a las muchachas. La mentira, querido hermano, ha entrado aquí. La mentira y la calumnia ha entrado aquí. Uno no puede estar calumniando a las personas, uno no puede estar mintiendo acerca de las personas. Te acusaremos de que un joven estaba contigo. Le estaban levantando una calumnia de que alguien, un jovencito, estaba ahí con ella. Que por eso mandaste salir a las muchachas. Susana se echó a llorar, queridos hermanos, el 22. Y dijo: no tengo salida. Hay momentos en que cuando estamos en un peligro, o estamos en un momento que nosotros no sabemos qué hacer, que la gente nos quiere hacer daño, las personas nos quieren hacer daño, no encontramos una salida. Ella dijo: no tengo salida. Pero todos sabemos que hay una salida, y es Dios. Clamar a Él en oración. Y dijo:
no tengo salida. Si hago lo que ustedes me proponen, seré condenada a muerte. Y si me resisto, no podré escapar de sus manos. Pero prefiero resistirme a caer en sus manos antes de pecar contra el Señor. Aquí vemos una mujer que ama a Dios porque no quiere pecar contra el Señor. Queridos hermanos, esta palabra nos habla de todas las personas que abusan de los demás, de las personas que violan a las demás personas, de las personas que acosan a las personas. Debemos orar por todas estas personas porque hacen mucho daño. Entonces Susana gritó con todas sus fuerzas, como tú vas a gritar cuando tengas un problema muy grande en tu vida, querido hermano que me ves y que me escuchas. Vas a llamar a Dios con toda tu alma y tu corazón, porque Él no abandona a los que en Él confían. Entonces Susana gritó con toda su fuerza, y también los dos viejos gritaron. Uno de los dos corrió y abrió las puertas del jardín. Al oír que gritaban en el jardín, la gente de la casa vino corriendo por la puerta lateral para ver qué era lo que estaba sucediendo. Y cuando los viejos encontraron su cuento, la gente del servicio se llenó de vergüenza porque nunca habían oído decir cosas semejantes de Susana. Muchas veces, queridos hermanos, hay personas inocentes, personas que le levantan calumnia, y uno se queda tan impresionado y uno dice, oye, pero ¿por qué están hablando esto de esta persona o de este ser? Porque este siempre ha sido una persona maravillosa, una persona que tiene cosas buenas que dar. O sea, nos sorprende cuando una persona tiene una buena reputación y nos hablan cosas malas de esa persona, queridos hermanos. Entonces el pueblo estaba sorprendido porque nunca habían visto a Susana en semejante gritería, en semejante vergüenza. Al día siguiente, cuando el pueblo reunió en toda la casa, Joaquín, el esposo de Susana, vieron a los dos viejos con el malvado plan de hacer que la mataran, queridos hermanos. Y dijeron a la gente del pueblo, manden a traer a Susana, hija del Guías, esposa de Joaquín, y le hicieron venir. Ella se preparó acompañada de sus padres. Se presentó, dice en el versículo 30. Y de todos sus parientes. Susana era una mujer muy delicada y bonita, dice el versículo 31, como estaba cubierta con un velo. Aquellos malvados le ordenaron que se lo quitara para poder darse el gusto de contemplar su belleza. Pero todos los de su familia y sus amigos y todos los que la veían lloraban. Eso es ver una persona inocente, una persona justa. Estas son las injusticias de la vida, cuando muchas veces somos señalados, cuando muchas veces piensan cosas de nosotros que no son. Esto es muy doloroso, queridos hermanos. Quizás tú estás pasando por un momento así, quizás te hicieron un daño, quizás alguien trató de hablar mal de ti, te levantó una calumnia, o quizás alguien intentó abusar de ti, o cualquier cosa horrible que hayas pasado en tu vida. Pero el Señor está contigo. Y dice que sus amigos y todos los que la veían lloraban por Susana, porque la habían condenado a muerte, queridos hermanos, porque esos dos viejitos, esos dos ancianos, esos dos jueces malvados que el Señor habló que eran unos malvados, la habían. Pero cuando el Señor tiene un plan contigo, querido hermano, no va a haber anciano que te condene a muerte que va a poder contigo, amado hermano de Dios. Entonces se pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella lloraba y levantaba los ojos hacia el cielo. ¿Y por qué su corazón confiaba en el Señor? Esto es lo profético, queridos hermanos. A pesar de todo lo que estaba viviendo Susana, a pesar de todo lo que estaba a su alrededor, dice la palabra que su corazón confiaba en el Señor, así como tu corazón debe estar confiando. Susana estaba llorando y levantó los ojos hacia el cielo
porque su corazón confiaba en el Señor, como tu corazón debe estar confiando solo en Dios, de que tú no has hecho nada malo, de que tú eres inocente de lo que te acusan, querido hermano. De pronto tú estás ahora en una cárcel, querido hermano. Dios va a hacer todo por sacarte, porque dice que el Señor también cerró la boca de los leones, porque ante Él Daniel fallado inocente, querido hermano. Entonces muchas veces hay muchos inocentes y Dios te va a hacer justicia, querido hermano, ante los que te atacan, ante los que te calumnian, ante los que están diciendo cosas malas de ti. Dios te va a hacer justicia porque tú eres una mujer, un hombre de Dios, un hombre que le oras, un hombre que llevas una vida sin tacha, una persona que está tratando de llevar una vida en santidad, de agradarle mucho a Dios, querido hermano, para que vengan otras personas a juzgarte. Estos señores, aunque le estaban levantando calumnias, nosotros estábamos en un rincón en el jardín cuando vimos esta maldad. Fuimos corriendo a donde ellos estaban y los vimos abrazados. Ve, los ancianos están mintiendo. Pero no pudimos agarrar al joven porque era más fuerte que nosotros y abrió las puertas y se escapó. O sea, la gente cuando te va a hacer daño inventan y se inventan unas historias que ni ellos mismos se las creen. Entonces, queridos hermanos, la agarramos a ella y le preguntamos quién era ese joven, pero no lo quiso. O sea, involucran a personas, involucran cosas que no están pasando con tal de hacer daño, querido hermano. Pero tú no te puedes dejar abatir ante la maldad del hombre. Tú no te puedes dejar abatir ante lo que los demás digan de ti, porque tu confianza debe estar plena en el Señor, aunque parezca que todo fuera verdad cuando te están acusando. Entonces tú que estás en una cárcel, querido hermano, tú que eres inocente, querido hermano, Dios va a hacer justicia por ti. Y aunque no estés en una cárcel física, sino en una cárcel dentro de tu cuerpo, Dios te va a sacar de ahí y te va a ayudar. No va a permitir que nadie te haga daño. Esto declaramos como testigo. El pueblo que estaba reunido les creyó, imagínate tú. Espíritu Santo de Dios. O sea, muchas veces, queridos hermanos, la multitud va a creer las mentiras de todos esos que están en posiciones, que están ahí porque ellos eran una autoridad. Entonces muchas veces le van a creer más a la autoridad que está ahí que a la persona inocente que está de este lado. Una mujer bonita, una mujer espiritualmente bella, que estaba confiando plenamente en Dios, le están levantando una calumnia porque dos personas se obsesionaron con ella, querido hermano. La multitud le va a creer. Quizás tú te sientes solo y tú dices, nadie me cree lo que estoy diciendo, y te sientes en un sin salida, hermano. Pero Dios te va a ayudar. Dios va a hacer justicia por ti. Dios te va a sacar de él, aunque la multitud crea algo que no es cierto, algo que están pensando de ti, porque Dios sabe y te conoce quién eres. Dios sabe y conoce nuestros corazones y a Él no le podemos mentir. Y Dios, que sabe que tú estás haciendo las cosas bien, Él va a hacerte justicia, querido hermano, querida hermana que estás ahí. Alguien que ha levantado su lengua contra ti a hablar mal de ti, esa lengua no va a tener poder, porque dice la palabra de Dios que ninguna arma forjada contra ti prosperará, ninguna alma forjada contra ti, y toda lengua que se levante contra ti el Señor la condenará. Pues eran ancianos del pueblo y además jueces, y así que habían condenado a Susana. Muchas veces nos vamos a sentir por la autoridad, nos vamos a sentir mal que nos están acusando y vamos a sentir nosotros como que ¿qué pasa aquí? Pero sabemos que Dios está con nosotros, queridos hermanos. Entonces Susana gritó con toda su fuerza, como vas a hacer tú si estás en un problema ahora mismo de cárcel o alguna autoridad te está persiguiendo, alguna persona te está haciendo daño, alguna persona que tiene, como que dice, un capitán y tú eres un marinero, está en tu contra. Entonces Susana gritó con toda su fuerza: Dios eterno, que conoces todas las cosas ocultas, que sabes todo antes que sucede. Ella estaba orando con el corazón como debes de hacerlo. Tú mira, nadie que ore con el corazón a Dios queda defraudado. Dios escucha esas oraciones de los justos. Y dice: tú sabes que estos hombres han declarado falsamente contra mí. Mira, voy a morir.
estaba a punto de morir, querido hermano. Quizás tú no ves salida a tu problema, piensas que ya todo se te está derrumbando, piensas que ya te vas a morir, piensas que ya todo está acabando para ti, querido hermano. Pero Dios hay esperanza, en Dios hay esperanza. Dios te va a enviar a alguien lleno del Espíritu Santo como le envió a ella, que le envió al profeta Daniel. Y dice, a pesar de no haber hecho ninguna de las cosas que han inventado contra mí estos malvados. Y dice la palabra en el 44, que el Señor escuchó los gritos de Susana, como ha escuchado mis gritos, como ha escuchado los tuyos, querido hermano, cuando le llamamos ante cualquier problema, ante cualquier situación que nos esté pasando en nuestra vida, ante cualquier proceso, ante cualquier prueba, ante cualquier persecución, de personas que tienen autoridades, de jueces, de gobernantes, de personas que lideran, que a veces se aprovechan de ese don que Dios les ha dado, o se aprovechan del cargo que Dios les ha dado para humillar, para hacer daño a los demás, cuando no quieren que hagan las cosas que ellos piden. El Señor escuchó los gritos de Susana y mientras Él la llevaba para matarla, Dios despertó el Espíritu Santo, hermoso, amado, alabado sea el Espíritu Santo, en un joven llamado Daniel, como Dios hoy me está utilizando a mí para llevarte a ti, a Él. El joven se llamaba Daniel. Dios te va a enviar a alguien que va a defender tu causa, un abogado, un ángel, alguien que va a abogar por ti, querido hermano, pero no va a ser una persona mentirosa, sino una persona ungida por Dios, una persona con el Espíritu Santo de Dios que te va a ayudar. El cual gritó con toda su fuerza, que vimos muchos gritos de Susana, gritos de Daniel, gritos de los ancianos, pero los gritos verdaderos eran los gritos de Susana y los gritos de Daniel. El cual gritó con todas sus fuerzas: yo no me hago responsable de la muerte de esta mujer. Todos se volvieron hacia él y le preguntaron: ¿qué significa lo que acabas de decir? Él se puso en medio de ellos y le dijo: son ustedes tan tontos, porque cuando tenemos el Espíritu Santo podemos ver con claridad la maldad que le están haciendo a los demás, aunque sean alcaldes, aunque sean líderes, aunque sean gobernantes, aunque tengan el puesto que quieran tener. Porque hay mucha gente que tiene dinero, se cree más, o por los cargos que les han sido dados, humillar al que no tiene nada, humillar al pobre por hacerle mucho daño. Entonces dice que condenan a una mujer de nuestro pueblo sin averiguar, sin examinar bien este asunto. Muchas veces juzgamos a las personas sin investigar, sin preguntar, si nos repetimos como el cotorro, hablamos como el cotorro o miramos a los demás y no tratamos de ver cuál es la verdad. Buscar la verdad, dice el Señor, buscar la verdad y la verdad los hará libres. La verdad hace libre. Entonces, vuelvan a juzgado, porque lo que hombres han declarado contra ella es mentira. ¿Ves? Cuando uno tiene el Espíritu Santo, uno sabe quién está mintiendo, uno sabe quién es inocente, uno sabe quién está haciendo daño. Y dijo Daniel: eso que ellos dicen es mentira. Entonces todo el pueblo volvió rápidamente y los otros ancianos le dijeron a Daniel: bien, siéntate con nosotros, infórmanos, pues Dios te ha dado todo el mismo derecho que a los ancianos. Alabado sea Dios por los profetas, por esos profetas que Dios nos envía, por esos profetas que estamos aquí para ayudarte. Alabado seas, Jesús. Entonces dijo: ven y siéntate y infórmanos. Daniel les dijo: sepárenlos a distancia a los dos viejos y yo les haré un interrogatorio. Muy bien. Inspirado por el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda y viene en nuestra ayuda y en nuestra defensa. Así sea a través de una persona, a través de un siervo de Dios, a través de un profeta de verdad, querido hermano. Viejos en años y en edad y en maldad, ahora van a recaer sobre ti los pecados que cometiste en otro tiempo, cuando dictabas sentencias de injusticia y condenabas a los inocentes y absorbiendo a los culpables, a pesar de que el Señor ha dicho: no condenes a muerte al hombre inocente y sin culpa. Esto lo está diciendo Daniel a esos ancianos. Bueno, si de veras la viste pecar, dinos debajo de qué árbol los viste. Él respondió: debajo de un castaño. Aquí vemos lo que está haciendo Dios cuando te defiende, cuando Él te defiende de toda la maldad que te acusan, de toda la lengua que se levanta contra ti, de toda calumnia, porque el justo Dios lo salva. Y Daniel dijo: muy bien, dijiste una mentira.
que va a ser tu perdición, con que debajo de un castaño, pues el ángel de Dios recibió de la orden de castigarte partiéndote en dos, o sea, lo iba a partir en dos, porque estaba mintiendo contra un hijo de Dios. Ay de aquel que se mete con un hijo de Dios, ay de aquel que se mete con una persona que está haciendo lo correcto, porque Dios le va a hacer justicia, querido hermano. Dios le va a hacer justicia. Y Daniel dijo, muy bien. Entonces mandó que se llevaran a este y trajeran al otro viejo y le dijo, hombre de la raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Así es como estaban ustedes haciendo con las mujeres de Israel y ellas por medio se les entregaban, pero esta mujer de la tribu de Judá no quiso consentir en la maldad de ustedes. Ahora dime, debajo de que alguien los sorprendiste juntos, debajo de una encima. El primero dijo que debajo de un castaño y el otro dijo que debajo de una encima. Entonces ambos estaban mintiendo. Y las mujeres se le entregaban por miedo, pero esta era una mujer distinta, era una mujer de Dios. Por tu perdición, el ángel del Señor estará esperando con la espada lista para dejarte la cara encima, así que va a matar a los dos. Entonces todo el pueblo reunido se levantó y bendijo a Dios. ¿Cómo tú lo vas a bendecir, querido hermano? Que salva a los que confían en Él. Dios nunca te va a dejar solo, querido hermano, porque tú estás confiando en Dios, porque tú tienes la confianza en Él. Y a pesar de que todo esté difícil, a pesar de que todo esté en un caos que tú no entiendas, Dios va a hacerte justicia y Dios va a ayudarte en esa situación que te encuentras. Y como Daniel hizo lo que los dos viejos mostraban por su propia boca que habían declarado falsamente, todo esto se volvieron contra ella y aplicaron el mismo castigo a ellos. Y le aplicaron el mismo castigo.